Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Somos Juan Bernal y Héctor León, dos ejecutivos de recursos humanos apasionados por el desarrollo del talento. Exploremos más. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Buenas noches, Héctor. Bienvenido, Alberto. Hola, Juan. Hola, Héctor. ¿Cómo andas, Héctor? Todo bien, buenas noches. Mira, aquí disfrutando lo hablábamos antes de salir en vivo, del clima de Monterrey. No está haciendo tanto calor, está venteando un poquito fresco. Acá andamos Alberto y un servidor. ¿Y tú, Juan, dónde andas? Cuéntanos. Por acá andamos en Guadalajara. También el clima está muy, muy agradable, la verdad. Y pues muy contentos porque tenemos hoy también pues un gran invitado que justo hacíamos cuentas hace unos minutos, ¿no? Ya va a ser hace un año que estuvo Alberto con nosotros hablándonos de un tema parecido pero no igualito, ¿no? Así es, ya un año por acá, bienvenido, Alberto. Qué bueno que estás repitiendo, mira, acá con Grow Together MX, bienvenido de vuelta. Muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Y Juan, ¿por qué no nos recuerdas por los generales de nuestro invitado, de Alberto Raigosa? Como bien decíamos, hace un año por acá lo teníamos. Para quienes es la primera vez que lo ven, ¿de dónde nos visita Alberto? Cuéntanos, Juan. No, pues muchas gracias nuevamente por estar acá, Alberto. Pues hoy Alberto nos acompaña en el episodio de que vamos a hablar de cómo administrar el cambio en la transformación digital. Y pues Alberto es un experto en este tema. Alberto es licenciado en psicología con maestrías en desarrollo organizacional por la UDEM, también por la Universidad Oberta de Cataluña, y además pues tiene estudios en transformación digital y en coaching y change management, ¿no? Lo cual pues lo habilita también como parte de Enprosi y PCI, ¿no? Con más de 25 años de experiencia como consultor, Alberto pues trabaja en proyectos relacionados justo con rediseño de procesos de talento y cultura, de cambio, de gestión del cambio. Estuvo trabajando varios años en Cemex y en estos momentos pues trabaja básicamente en Eoris haciendo parte de lo mismo, ¿no? Además, Alberto fue miembro de observador permanente de la Organización de los Estados Iberoamericanos, con sede en España, y actualmente es presidente de Association of Change Management Professionals en su capítulo México. Por lo tanto, pues estamos muy contentos de que Alberto esté nuevamente acá con nosotros, pues platicándonos de este tema tan interesante. Bienvenido nuevamente, Alberto. Muy amable, Juan. Gracias por la invitación a esta oportunidad de platicar con su audiencia. Bueno, pues ¿por qué no empezamos con el tema, Héctor? Sí, así es, fíjate, está interesante cómo administrar el cambio en la transformación digital. Y cuando estábamos un poco pensando en las preguntas, Alberto, pues quisimos como desglosar lo primero que es este tema del change management, porque además podríamos decir, últimamente se ha escuchado un montón con todo lo que ha pasado recientemente. ¿Qué es el change? ¿Qué es el change management? ¿Cómo se administra? Un poco para empezar a entrar en calorcito. Perfecto. Bueno, pues como les decía, gracias por esta invitación. Les comento que Change Management o gestión del cambio es una disciplina realmente, es una práctica, la cual está fundamentada en algunas otras disciplinas, como puede ser la psicología, como puede ser el desarrollo organizacional, etcétera, pero que crea su propio framework que permite que esta práctica sea una práctica estructurada y que traiga como consecuencia realizar algún tipo de actividades para generar un cambio en la organización. Ahorita la práctica de Change Management, el framework más conocido que hay a nivel global es el framework de ACMP, Association of Change Management Professionals. Es una organización global que agrupa a todos los que nos dedicamos a este tema y que esta organización lo que hace es reunir todas las metodologías que hay, porque hay muchísimas metodologías de Change Management. Entre ellas está la metodología de PROSI, está la metodología de Kotter, está la metodología de PCI, está la de APMG. O sea, hay cantidad de metodologías que han surgido y cada metodología te propone una intervención específica para
el tema de cómo manejar un cambio en la organización. El único estándar que hay que puede considerar todas estas metodologías es el estándar de ACMP. Y ese estándar lo que hace es que te dice cuáles son los mínimos indispensables que tienes que tener cuando quieres acompañar a una organización a manejar cualquier tipo de cambio. Entonces, Change Management es el acompañamiento que le haces tú a la organización para realizar cualquier tipo de cambio. Cambio desde unas nuevas oficinas, cambio desde la implementación de un ERP como SAP, como Oracle, lo que tú quieras, cambio como la implementación de una sola cultura cuando hay varios países y quieres generar una sola idea en la organización, cambio cuando el sistema de trabajo que tenías quieres evolucionarlo por otro para que sea más efectivo, pues sucede. Entonces, Change Management acompaña a la organización mientras que inicias el proceso de cambio, lo vas recorriendo durante su proceso y después cómo esta organización va usando sus propias palabras, cómo esta organización desaprende el sistema anterior y cómo aprende el nuevo sistema. Nosotros tenemos que ver mucho con el proceso de desaprender y aprender. Y este aprender implica para nosotros algo que es importantísimo, que es el cambio de hábitos. Nosotros nos enfrentamos a ese que es nuestro coco, que es el cambio de los hábitos. Dicho así es fácil, pero piensen ustedes lo que les cuesta cambiar un hábito. Hábito entendido como una costumbre que tenemos desde hace muchos años. A quienes fuman, lo complicado que se les hace dejar de fumar, u otro tipo de hábitos. No me refiero nada más a los dañinos, pueden ser hábitos positivos, pero tenemos que cambiarlos. Imagínense la complejidad que da, y no solamente el cambio en una persona, imagínense una organización que tiene miles de personas, inclusive una organización que tiene multipaíses. Entonces, esto se vuelve complejo, pero a la vez, para nosotros, en la parte de gestión de cambio, cualquier cambio que tenga una organización en su conjunto será la suma de los cambios individuales. Entonces yo tengo que actuar individualmente. Sí, claro. Un cambio a cada uno, menos van a cambiar los otros. Así es, completamente. Fíjate que sin duda acabas de dar un punto bien interesante, porque cuando generas un cambio, yo lo que entiendo es que de pronto se genera una expectativa, ¿no? Vamos a tomar el ejemplo que decías ahorita de los hábitos. Si dices, oye, pues voy a empezar a hacer ejercicio y alimentarme mejor. Ya tienes como un objetivo, estás puesto allá en el destino a dónde quieres llegar. Pero si mantienes los hábitos o si mantienes las prácticas de comportamiento que tienes en este momento, no necesariamente vas a poder alcanzar ese objetivo, ¿no? Tienes que decir un poquito, a ver, en función de la expectativa, cuáles son los hábitos, los procesos o los sistemas que tendrían que transformarse para que yo lo pueda alcanzar. Entonces ya es desde, vamos a ponerlo así como para empezar a entrar en calor, hasta en la planeación del abasto, ¿no? Oye, pues ya no van a hacer, ¿cómo se llama? La botana, ya no va a ser el pastelito, ya no va a ser el helado, ahora va a ser verdura A, verdura B, verdura C, probablemente ya ni carne roja, vas a tener que entrarle a la carne blanca, por ejemplo. Ahora vas a otro proceso que es el tema de hidratación, a ver cómo lo estás haciendo, y a lo mejor entras en procesos y sistemas específicos que tú sabes que te van a ayudar a facilitar el proceso de cambio, y es hasta que no haces un plan, ¿no, Alberto? Esa es mi percepción, hasta que no haces un plan es que empiezas a tener un impacto, no porque no lo vayas a tener, pero a lo mejor un impacto ordenado, un impacto balanceado, inclusive un impacto comunicado, porque ya no va a ser oye Juan, ¿qué crees? Voy a estar a dieta, compa, hasta con los amigos, ¿no? Entonces ya no voy a comer carne roja, ya te preparan el pollito en la carne asada. Hay una serie de cosas que están como conectadas alrededor, que se tienen que planear para que esto pueda fluir de manera natural y no te encuentres con esas trabas de que llegas a casa de Juan y ahí está, espérate, la picaña y mira las tostaditas y no sé qué tanto, y resulta que una parte del sistema puede entorpecer el avance o los resultados esperados. Entonces está bien interesante esto que dices, porque no es de, como dicen los gringos, ¿no?
no es plug and play, no es que lo conectas y le pones play y se acabó. Hay una serie de elementos que hay que considerar, ¿no? ¿Cómo ves, Juan? Sí, fíjate que inclusive lo hemos hablado durante esta temporada, ¿no? Con los diferentes invitados, con André, con Jesús, con Nefertiti, de que no es, pues llegas con una nueva tecnología, ya sea hardware o software, ¿no? Y la implementas y listo, se acabó y pues ya se mejoran todos los indicadores que quedaste que se iban a mejorar. Mucho depende, yo creo que de lo que hablaba Alberto, ¿no? De cómo la suma de esos desaprender y aprender y cambio de hábitos individuales genera algo más grande. Porque si tú, lo veíamos, por más lectores que pongas en una planta, en una fábrica, ¿no? Y que te quieran hacer el proceso mejor, automático, o tener inclusive una dark factory, si detrás de eso la persona sigue viendo su Excel o armando su Excel sin usar tecnología, pues probablemente no es lo que va a llevar al siguiente nivel y aprovechar 100% la tecnología, o a lo mejor no al 100%, pero en un porcentaje mayor que te genere eso. Y eso me lleva, Alberto, a una pregunta. Entonces, ¿por qué y quién debe hacer el change management? Bueno, yo creo que el change management primero lo tiene que decidir la alta administración de una empresa. Porque el change management hay que invertirlo. Hay que invertir porque cuesta. ¿Qué es lo que cuesta? Pues el que tú tengas especialistas del tema suficientemente capacitados para que te puedan manejar un proceso de esta naturaleza. Change management muchas veces, y es uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado nosotros, se cree que solamente, pues bueno, son los encargados de mandar los comunicados, son los encargados de las convivencias y que la gente esté contenta durante el proyecto y todo ese tipo de cosas. Definitivamente eso no es change management. Lo que a nosotros nos interesa en el caso de change management es que podamos hacer un proceso racional y planeado, como decía Héctor, para planear exactamente qué es lo que vamos a hacer. ¿Quién lo decide? La alta administración. Pero para que esto funcione, debe estar involucrada realmente toda la organización. Inclusive, en ocasiones que apoyamos empresas para implementar, por ejemplo, SAP, tú dices, pues solamente se van a impactar quienes manejan directamente el sistema. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque eso trae como resultado cambio en los procesos que va a tocar punta a punta. Entonces, toca toda la organización. En un momento dado la va a tocar completita, aunque solamente quienes van a estar directo con el sistema, pero eso va a traer como consecuencia muchos cambios más. Entonces, al final, si bien es cierto, lo decide la alta administración, quienes se ven involucrados en el sistema realmente es todo el personal. Y ese es uno de los problemas, porque la resistencia al cambio, que es uno de los temas a los que nos enfrentamos nosotros en nuestra práctica, es automática. Los seres humanos nos resistimos al cambio por naturaleza. Entonces, cuando vamos, lo primero que vemos es una resistencia. ¿A qué? A salir de una zona de confort. La zona de confort no son malas, tampoco, porque las zonas de confort te dan estabilidad. Entonces, nosotros lo que necesitamos hacer es que la gente entienda que vas a ir de esta zona de confort, vas a ir aquí. O sea, tienes que abandonar esta zona de confort para ir a otra. Y esta tiene que ser una evolución para ti. O sea, te tengo que sacar de la zona de confort y llevar a otra. Ese es el gran reto que tenemos, porque sacar a la gente de la zona de confort, imagínate, tú tienes 30 años manejando la situación de la misma manera. De repente yo llego y te digo, oye, fíjate, hay que implementar esto y esto es otro cambio completo a lo que tú hacías los últimos 30 años. Lógicamente vas a decir, pues espérame, bien empiezan todos esos miedos a los que nosotros nos enfrentamos, que es el miedo a no tener la capacidad para poder asumir esa nueva tecnología o ese nuevo proceso, y empieza toda una serie de cosas en la gente que los va a llevar, algunos de ellos, hasta a resistirse a nivel de que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero salir de la organización, ya nos ha tocado caso. Donde hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo no voy con esto, a mí no me gusta, no quiero, y ahí te ves, ¿no? Que son pocos casos, pero sí se dan.
Normalmente la gente dice, sí, cómo no, vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas diferente, pero a la hora no es así. Y juegan el juego, ¿no? Juegan el juego de, no, pues está bien, vamos a hacerlo, etcétera. Pero luego el señor nos ha tocado casos, por ejemplo, era increíble, implementando toda una ERP, la gente por abajo, haciendo Exceles, haciendo Microsoft, y luego, o sea, decías tú, pues tienes el sistema ahí, pero no, hay una resistencia automática, y esa es parte de lo que tenemos que vencer nosotros en nuestras estrategias de gestión de cambio. Y es algo profesional, hay una serie de herramientas que nosotros usamos para manejar este tipo de cosas. No son ocurrencias mías, no es lo que a mí se me ocurre para gestión de cambio. Tenemos metodologías que nos ayudan específicamente a que esto que estamos hablando lo podamos hacer de una manera planeada, de una manera estructurada. Está buenísimo esto que comentas porque, fíjate, a mí hay dos cosas que me llaman la atención de lo que dijiste, ¿no? Obviamente la alta administración de la compañía tiene que comprar, pues, que es un cambio y que es necesario y tiene que mandar el mensaje, sea o no sea una organización jerárquica, el que tu líder o los líderes de la organización digan, esto tiene que hacerse y se tiene que hacer y vamos a obtener estos beneficios, pues ya manda un mensaje, ¿no? A la organización y ya es caray, pues entonces ya lo dijeron los líderes de la organización, pues entonces hay que hacerlo, ¿no? Y lo segundo importante que veo yo también aquí es, oye, hay que involucrar incluso a los que ni siquiera tocan la tecnología necesariamente, ¿no? Porque muchas veces nos vamos, como bien dices, oye, entreno muy bien a los usuarios, es más, creo una red de key users, hago para que ellos entrenen a otras personas y entonces genero cosas, pero al final, por ejemplo, no sé, en algún proceso que me tocó, pues hasta el trailero, ¿no? Que lleva el producto de planta a planta o de lugar a lugar, si no sabe lo que se está haciendo y se está midiendo, puede decir, oye, vinieron a implementar una cosa que ya no me gusta y entonces él, en su operación, hace que las cosas no jalen, ¿no? Porque no le gustó y porque nadie le explicó, porque nadie pensó que era importante que pues, esa persona también supiera por qué es importante el cambio, ¿no, Héctor? Sí, correcto. Es que fíjate que de pronto hay algunas frases en inglés que me gusta, que traen como todo este tema de what's in it for me y yo qué en este proceso de cambio. Okay. En el momento en el que ayudas a hacer las conexiones, ¿no, Alberto? Creo que en ese momento es cuando la persona dice, claro, pues es que por eso yo le tengo que entrar, y entonces el individuo empieza a hacer esos pequeños cambios que están como inmersos en el rol, y con esto apoya el proceso de cambio. Evidentemente es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ya en el momento en el que vas haciendo el proceso de comunicación, la gente sabe qué se espera de ellos, en qué momentos inclusive los vas a entrenar para que entren al proceso de cambio. Les dices, oye, y no te preocupes, si es un cambio, pero mira, te voy a entrenar aquí, aquí y acá, y además te vamos a acompañar cuando hagamos el famoso switch, ¿no? Switch off, switch on. En ese momento también vas a tener acompañamiento. Ya cuando les vas platicando toda esa historia, creo que hace sentido. Y fíjate que ahí es justo un poco lo que me gustaría explorar en la siguiente pregunta, Beto. ¿Cuáles son las etapas? O sea, para hacer change, ¿cuáles son esos bloques de construcción que me permite lograr este objetivo a través de una metodología de change management? De acuerdo, Héctor. Fíjate que sí hay una estructura de acuerdo al estándar, volvemos al estándar de ACNP. Una primera etapa nuestra es primero dimensionar el cambio en cuanto a los impactos que va a tener y hacer toda una labor de planeación o de preparación para el cambio. En ese momento nosotros tenemos que conocer a la organización y tenemos que entender hacia dónde va el cambio, qué características tiene, quiénes son los involucrados, y nosotros generamos en ese momento tracks. Por ejemplo, generamos un track de comunicación que va a ser todo lo relacionado a una estrategia de comunicación para todas las audiencias, porque cualquier intervención de gestión del cambio tiene diferentes audiencias. No es lo mismo la audiencia de la alta administración a los asistentes, son diferentes, hay que llegar con diferentes mensajes. Hay intervenciones que tenemos hasta llegar a los sindicalizados, o sea, ¿cómo le haces para que el sindicalizado cambie? Nos ha tocado vivir procesos así, ¿no?
Entonces, ese es un track. Otro track puede ser el track que para mí es elemental y es creo yo, el más importante, que es el sponsorship. Es la parte del liderazgo. ¿Cómo le hago para que los líderes funcionen con el cambio? Te la pongo fácil. Si un líder no es capaz de asimilar el cambio y de ser modelo, estás perdido. No vas a hacer ningún cambio. El líder es la cabeza de la organización. Otro de los tracks de esta primera etapa de preparación es el track que para nosotros en nuestra metodología es muy importante, que es la parte de la sensibilización, lo que es el awareness. Y si tú me dices, espérame, ya la comunicación le informas a la gente. Una cosa es informar y otra es sensibilizar. Son dos cosas diferentes. Tú puedes saber o entender de qué se trata el proyecto, pero tú no tienes la disposición al cambio, a ti no te interesa. Entonces yo no genero en ti una sensibilidad. Nosotros siempre activamos una estrategia de sensibilización donde yo voy contigo y te hago ver cuál es tu disposición al cambio y qué debes hacer para cambiar. Entonces, de esa manera generamos lo que se conoce como awareness, o sea, de alguna manera que tú entiendas, que te empieces a involucrar en el cambio a través de procesos de sensibilización. Otra parte muy importante es la activación de redes de agentes de cambio. Los agentes de cambio es como la levadura en la masa, como tú haces un pastel. Cuando tú haces un pastel, le pones tantita levadura y eso hace que crezca el pastel. Esa es la labor de los agentes de cambio. Seleccionamos líderes naturales, natos, que la gente sigue, que la gente le interesa, los jalamos, los entrenamos y los regresamos para que desde dentro nos ayuden con el proceso con la gente. Tiempo después yo los traigo y les digo, oye, ¿qué piensa la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué le preocupa? ¿Cómo siente? Entonces yo pongo un termómetro. En ese momento la gente de cambio, como él está en la operación, él está con la gente y él es un líder, entonces me da mucha información que me permite a mí tomar las decisiones. Una vez que yo concluyo esta etapa, Héctor, la siguiente etapa es toda la labor de la implementación de los planes que yo establecí. Correcto. Normalmente esta se da en el transcurso del proyecto, donde yo activo estos tracks. Y cuando llego más que nada, depende el momento del proyecto, depende el tipo de proyecto, activo la fase de capacitación. La fase de capacitación normalmente se da durante la ejecución, en el caso de cuando implementas algo de adopción tecnológica, antes del Go Live capacitas a la gente. En el caso de transformación cultural o en el caso de otro tipo de intervenciones, pues vas capacitando a la gente durante el camino, no tiene que ser al final, todo depende del tipo de proyecto y tal. Algo importante es, una vez que yo hago esto en el proyecto, ¿qué va a pasar para que continúe? Entonces yo hago una tercera etapa que nosotros le llamamos habituación, que es la formación de los hábitos. ¿Cómo le hago yo para que lo que establecí durante los primeros meses continúe? ¿Cómo le hago? O sea, ¿qué estrategias tengo que usar? A través de los diferentes tracks que implementé. Entonces, normalmente manejamos estas etapas y todas en su conjunto al final lo que te van a ayudar es a generar muchas actividades donde la gente esté involucrada en el proceso. Por ejemplo, la sensibilización no solamente es dar platiquitas, sino nosotros manejamos 3 niveles de sensibilización, una que le llamamos inducida. Yo induzco la sensibilización mediante talleres particulares, damos un taller de sensibilización como tal, pero manejamos otra que de alguna forma se llama participativa. La participativa es que yo no solamente te doy un taller de sensibilización, sino que yo durante el transcurso del proyecto te hago a ti participar en algún tipo de actividades, la semana del proyecto, concursos, las que a ti se te ocurran, pero que tú participes y que tengas presente de lo que se trata el proyecto, o sea, que estés continuamente. Y la otra le llamamos indirecta, es la que yo hago a través de los agentes de cambio, a través de los sponsors, cómo yo voy a generar esa sensibilización en la gente. Entonces, esas estrategias nos ayudan para que al final
podamos tener el resultado que estamos esperando. Sí, fíjate, está bien interesante. Ya sí, como repartido el pastel, digo, sé que es súper complejo, pero repartido el pastel así como en tracks o en momentos, se hace un poquito más digerible. Y me caen algunas reflexiones interesantes, Beto. Creo que de pronto lo puedes implementar, digo, con los diferentes requerimientos, casi que hasta en la vida cotidiana, ¿no? Porque de Claro. pronto como quieres hacer algo y piensas que nada más es, ahí está, lo comentas y se hace y ya, pero cuando dices, a ver, ¿y cómo lo comunico? ¿Y en qué momento valdría la pena empezar a sensibilizar? Inclusive, no sé, Juan y un servidor hemos tenido, no sé tu caso, hemos tenido varias mudanzas, ¿no? Entre ciudades, hasta cómo lo comunicas con la familia, cómo vas preparando. ¿Cómo Ya manejas el proceso? Sí, claro, hijos más grandes, digo, más chiquitos, mi hijo se mudó a los 4 años aquí a Monterrey. Entonces, pues ya, nos vamos a mudar, Santi. Sí, qué padre ya. Pero, por ejemplo, ya, si le dices a los hijos de Juan, que ya tienen 15 y 19 respectivamente, va a No, tener que hacer un proceso de change, quizá con un algunos proceso momentos. interno de change management, tal cual. Así es. Y entonces esa parte está padre porque todos los que nos escuchan se pueden llevar algunas reflexiones interesantes. A Juan y a mí nos tocó estar en un proceso de adopción de una RP y había un líder ahí, no sé si Juan se acuerda, que nos decía, oye, a ver, sensibilizaciones ya, diles qué tienen que hacer y lo van a hacer y punto, ¿no? Así Y ya es. cuando empezó a ver la importancia de la sensibilización, de cómo su mismo equipo iba a tomar el liderazgo para implementar ciertas cosas y le hablábamos como sobre las personas clave que comentabas hace ratito, estos líderes de cambio, empezó a hacer sentido y dijo, caray, no lo había visto de esa forma. Y entonces ya de pronto de verlo poco involucrado, ya en las últimas sesiones lo veías completamente involucrado con temas bien interesantes. Y esa parte estaba padre porque inclusive, digo, Juan traía los temas de Change y me gustó, no sé si te acuerdas, Juan, pero le decías tú a este líder, fíjate que en la medida en la que tú seas el patrocinador de esto, el resto del equipo lo va a adoptar. Y ahorita que ya te cayó el 20, si te fijas respecto a las primeras semanas, vamos como viento en popa y las cosas van avanzando, pero porque tú ya tomaste el liderazgo, ¿no? Ya te involucras y pides A, ya te involucras y le dices al equipo, oigan, ayúdanos con B, o ya te involucras, inclusive hasta levantas la mano en cosas que por tu expertise nosotros no habíamos visto y que van a generar un impacto que se mapea y nos va a ayudar para el resto de las implementaciones. Entonces, digo, a Juan y a mí nos tocó trabajar juntos esta parte y estoy reviviendo como varios temas de la importancia del change management en estas etapas que nos comentas y que la adopción se vaya dando de manera ordenada y transparente, ¿no, Juan? ¿Te acuerdas? Sí, claro, claro, cómo no acordarme de esos momentos de implementaciones, incluso cuando medio nos explotó una bomba, en sentido figurado, de va para atrás un go live, ¿no? ¿Por qué? Porque dos o tres elementos de los que hablaba Héctor, en este caso el sponsorship, fue muy particular, que no lo hicimos bien. Digo, no lo hicimos porque éramos un equipo al final de implementación, ¿no? Pues fue para atrás, ¿no? Y hubo que reconstruir, ¿no? O en otros casos donde, ok, sí estaba el sponsorship, pero no estaban bien los procesos o no se adecuaron bien algunas cosas, no hizo bien sensibilización, pues igual, regrésate 2 pasitos antes de que empieces a implementar, ¿verdad? Porque a pesar de que la organización a nivel país decía, hay que hacerlo, sí, nada más que pues hay una resistencia normal, como bien dices, Alberto, ¿no? Es la resistencia normal, por lo cual pues hay que ir ahora sí, como dicen por ahí, haciendo lobbying con la gente, ¿no? Enamorándolas a la gente de los beneficios de ese What's in it for me que comenta Héctor, porque si no va a decir, oye, pues otro sistemita más que van a implementar, o otra plataforma más, o otra transformación más que me dicen que van a hacer. Me han tocado 18 en los últimos 20 años que he estado trabajando aquí, ¿no? Y pues la gente ya está hasta medio vacunada en esos casos, ¿no? Y no nos ayuda. Y eso me lleva, Alberto, a preguntarte, entonces esto de change management, sobre todo hablando de transformación digital, ¿es una moda o desde cuándo existe? Bueno, mira, change management, como disciplina, toma relevancia en los últimos tiempos. Como te decía, está alimentada de muchas tendencias del DO, de la psicología, del coaching, de muchas cosas que dan como consecuencia al final una
una estrategia de gestión del cambio. Pero la profesionalización de la práctica realmente es algo de los últimos tiempos, o sea, ya como una práctica estructurada. Por ejemplo, la ACMP, que es el organismo global, es una organización que no tiene muchos años, es una organización que tiene 15 años. O sea, el estándar tiene más o menos como 12 años. O sea, estás hablando de que realmente es algo nuevo, como disciplina, el que todo esto que estamos hablando de metodologías y todo se pueda llevar a cabo. Ahora bien, al hablar de transformación digital, el gran reto para nosotros en Change Management es la aplicación de todo esto que estoy viendo, de lo que hemos platicado, pero para la transformación de una cultura digital. O sea, la transformación digital no es un asunto de tecnología nada más. O sea, se dice, esta organización se está transformando digitalmente. Sí, porque estamos implementando CRM, estamos implementando SAP, estamos implementando BI, estamos implementando esfuerzos de Big Data, todo lo que quieran ustedes de la parte digital. Sí, pero realmente la implementación de todas estas herramientas que forman parte de ese esfuerzo de transformación digital, al final va a redundar en el establecimiento de una nueva cultura digital en la organización. Entonces, el gran problema es que si solamente pensamos en que vamos a apropiarnos de estas tecnologías y no hacemos nada por la cultura digital, vamos a tener un problema importante de adopción de las tecnologías. O sea, esto de la transformación digital se ha acelerado en los últimos tiempos y nosotros hemos acelerado nuestras prácticas de change management que tienen que ver con cómo ayudar a las organizaciones a que adopten una nueva cultura digital. Nosotros también tenemos que actualizarnos. Yo, por ejemplo, al tomar la maestría en transformación digital, yo como change management necesito saber en dónde están las nuevas tendencias del mundo digital. Entonces, ¿cómo le hago con estas nuevas tendencias? ¿Qué tengo que hacer para asegurar que esta práctica de gestión del cambio vaya adecuada a lograr esa transformación digital de las organizaciones? Y déjame decirte que transformación digital dicho es muy fácil, pero en la práctica me ha tocado, porque pues estamos ahorita trabajando con algunas organizaciones, la brecha que tenemos digital es muy grande. Y no me refiero a lo digital, el uso de la computadora y el uso del celular. Estamos mucho más allá, realmente. La parte digital implica la utilización de las tecnologías a favor de la mejora de todos los procesos. No nada más es usar ERPs o usar cualquier software que tú creas, sino es también estas nuevas competencias digitales tienen que ir evolucionando también. Hablando de competencias digitales es, yo como persona necesito tener esas competencias digitales. ¿A qué me refiero? Aprender a trabajar en red, aprender a usar la tecnología a favor de los procesos. También necesito tener información y manejo de los datos, que es muy importante en el mundo moderno. O sea, ¿cómo le hago yo para comunicarme digitalmente más efectivo? Estoy hablando de competencias digitales. Y si yo no las tengo y si la organización no es consciente de estas competencias digitales, vamos a ir generando una brecha muy importante. Una pregunta para las empresas es, oye, ¿tu modelo de competencias incluye las competencias digitales? Si la respuesta es sí, bien. Si la respuesta es te quedaste con trabajo en equipo y te quedaste con liderazgo, no, pues estás un poquito atrasado, ¿verdad? Entonces necesitas evolucionar tu modelo de competencias para incrementar las competencias digitales. Y otra cosa, las competencias digitales se miden, se evalúan y se desarrollan. O sea, yo como organización debo de saber cuál es el nivel de competencias digitales de mi gente y en función de eso poder establecer mecanismos
de desarrollo de esas competencias, ofrecerlo a quien lo quiera, porque el desarrollo es voluntario, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de transformación digital es el gran reto para nosotros en los próximos años. Sí. Y tenemos que evolucionar nuestras prácticas para asegurar que acompañemos a la organización por este esfuerzo de cómo se va a transformar digitalmente. Si ustedes se fijan, la transformación digital está muy influenciada también por los principios ágiles. El agilismo ha traído un cambio muy importante en la cultura digital. Algunas de las características del agilismo lo vemos ya en las oficinas de las empresas. Ya no hay privados, ya no hay lugares, ya hay mesas de trabajo, ya los niveles organizacionales se reducen, ya existe mayor apertura y flexibilidad en términos de la realización de las tareas. Entonces, los principios ágiles nos han ayudado mucho a acelerar esta cultura digital, pero también es el gran reto para las organizaciones, que todo este tipo de prácticas sean consistentes, porque el hecho de que cambies las oficinas y elimines los privados y las jerarquías no necesariamente implica una nueva cultura digital, ¿no? Entonces es importante que haya esta unión entre lo que haces en la realidad en términos de acciones con lo que estás viviendo como cultura. Cultura son todas aquellas creencias, son todas aquellas vivencias, son todos aquellos valores, son todas aquellas prácticas que tú tienes, todos esos protocolos culturales de los que hablamos, que todas las organizaciones tienen, y que en lo digital, cuando nos ha tocado intervenir con esto, es necesario cambiarlos, es necesario nuevos protocolos digitales. Imagínate un nuevo protocolo digital, entonces traes como consecuencia un proceso de cambio importante en la cultura de una organización. Está buenísimo el tema, me gustó mucho la parte, me llamó mucho la parte en el que hablas de las competencias que debemos de tener y evolucionar las organizaciones, y tienes toda la razón. O sea, quizá no vas a hablar del liderazgo, pero vas a hablar del liderazgo, pero más moderno, más en la era digital, ¿no? Y cómo tienes que ser un líder en función a que, de hecho hay una pregunta ahí bien interesante, ahorita la atendemos, pero oye, ¿cómo ser un mejor líder, pero ahora que estás remoto, ¿no? O ahora que no todo el tiempo vas a estar en la oficina, porque pues a lo mejor conforme vayas regresando, las compañías decidan ir regresando o ya han ido regresando, pues no necesariamente va toda la gente. Entonces antes tenías a todo tu equipo ahí, ¿no? Y estaba bien fácil y bien padre. Hoy, pues que tu equipo está desde su casa o desde, como yo estoy hoy trabajando desde Guadalajara, de la casa de mis padres, pues oye, cómo manejar ese tipo de cosas se vuelve importante y es parte de la evolución en las competencias que tenemos que tener. Y lo ligo a un pregunta que hay por ahí, Héctor, de Edwin Noé Gonzaga, ¿no? Si nos ayudas ahí a ponerlo, donde nos dice Edwin, dice, si el cambio de forma presencial tiene dificultades per se, hoy en día que mucho del trabajo se hace en forma remota, ¿qué nuevos retos trae? ¿Cómo sensibilizamos al equipo? ¿Cómo los comprometemos? O sea, es un tema que tiene que ver con esto que estamos diciendo, de entre competencias y liderazgo, ¿no? Totalmente. Edwin, muy buena pregunta y esta pregunta está siendo ahorita lo más importante para todas las organizaciones. Primera cosa importante que hay que ver, y es cierto lo que dice Juan, es que el liderazgo cambió. O sea, primero, ya el líder no está presencial, está virtual. Pues por ende, el líder tiene que tomar un rol diferente. Estamos promoviendo mucho nosotros ahorita, y esa es herencia del agilismo, el modelo del servant leadership, líder-servidor. El líder-servidor, que son 10 características que tiene. Algunas de las más importantes son, por ejemplo, la empatía. O sea, la capacidad de ser empático en las situaciones actuales. Me voy a referir a esa, Edwin, porque tiene que ver con tu pregunta. Si yo, por ejemplo, soy un líder que sé que un colaborador mío resulta que él pues, vive en una casa tal vez no muy grande, donde él trabaja en la sala de su casa, en donde adicionalmente está su esposa, están sus hijos, etcétera.
Primero, hay que entender que ese colaborador mío, me guste o no me guste, va a tener que reducir su desempeño. Y no porque él lo quiera, sino porque las circunstancias lo están llevando a eso. Pues primero, como líder, yo tengo que entender cuáles son las circunstancias que vive cada uno de mis colaboradores. Y entenderlas no nomás de, platícame cómo estás, bien, etcétera. No, entiende que él está teniendo muchos problemas de roces con su familia, con todo, distracciones, mil cosas. Por ejemplo, entiéndelo y llega a un acuerdo con él de cómo puedes hacer para que las cosas funcionen mejor. Si, por ejemplo, él funciona mejor a la hora que sus hijos se duermen, pues que el señor trabaje cuando sus hijos se duermen. Entonces cambias el rol de un rol de horas por un rol de producto. Entonces vas hacia la idea de que puedas generar mejores productos, mejores servicios, no tanto que el señor tenga que tener horarios. ¿Cómo le haces para involucrar a la gente remotamente? Definitivamente el reto es que primero tengas mucha claridad en lo que vas a hacer y en cómo lo vas a hacer, que tengas objetivos clarísimos, o sea, que esté claro lo que el señor tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y dejar todo el concepto de libertad para que la persona pueda trabajar o pueda hacerlo en el momento que él quiera. O sea, para que la persona se comprometa debe sentirse libre, no debe sentirse atada. Hay organizaciones que me tocó a mí donde el líder, todos los días a las 8 de la mañana vamos a tener una reunión, todos los días, porque los quiero a todos ya ahí levantados, ya con cámara prendida. No, ¿verdad? Eso es una presión adicional sobre la gente. Entonces, Edwin, la forma en la que tienes que hacerlo es a través de ser un líder consciente, ser un líder que ayude a su personal, ser un líder que vaya más allá de pensar solamente en el cumplimiento de los objetivos, de la tarea, sino que se preocupe por lo que está pasando por su colaborador. Ahorita más que nunca tenemos que profundizar en las circunstancias psicológicas que están viviendo nuestros colaboradores. En este momento, más que antes. No que antes no me importara, sí me importaba, pero ahora más. La pregunta para quienes escuchan es, ¿saben si sus colaboradores están sufriendo circunstancias? ¿Han tenido la suficiente confianza para decirle que ya tuvieron problemas con su esposa o ellos mismos tienen insomnio? O sea, ¿cómo como líder tienes la capacidad de poder, de hecho, una de las características del líder servidor es healing, la capacidad de poder sanar. O sea, cómo como líder sanas esas heridas o ayudas a que sanen. Cada persona las tiene que sanar, pero tú como líder tienes esa capacidad. Y la idea es que te vuelques a servir a tu colaborador en términos de quitarle obstáculos, de tratar de que trabaje de una manera más tranquila, más estable, con menos estrés. Y eso ayude a que la persona vea en ti un recurso de apoyo. Si él ve en ti una persona que la va a ayudar en el trabajo, más allá del trabajo, dalo por hecho que va a estar comprometido contigo y con la organización. Sí, muy, muy interesante. Creo que sobre todo esa teoría que hay del servant leadership ayuda mucho en estos tiempos, ¿no? O sea, creo que siempre, pero más en estos tiempos, porque las características que hablaste son muy importantes, ¿no? Son muy importantes porque, pues, ser empático, saber qué y cómo está la otra persona, darle objetivos claros, ser ese facilitador para que la gente cuando tenga un problema venga, te diga para que tú se lo puedas destrabar, pues es lo que, para eso estamos, ¿no? No es para estar sentados acá esperando hay que alguien me sirva el cafecito, porque ya tenemos una responsabilidad grande o más grande en la organización, sino es cómo nos involucramos más, ¿no, Héctor? Sí, así es. Fíjate que acá nos da las gracias, Erwin Noé, por la respuesta, Alberto. Entonces, nada más ahí para hacer el recibo. Sí, Juan, fíjate que yo soy fan de Freddy Kaufman. Platicábamos sobre su metodología de empresa consciente en la temporada 2 de Grow Together. Y fíjate, Alberto, que trae como los 3 niveles que nos acabas de decir. Kaufman lo que dice es,
Oye, ¿quieres que una empresa tenga extraordinarios resultados? Debes de atender 3 dimensiones, el ser, el hacer y el tener. Para que puedas tener los resultados que esperas, evidentemente tienes que enfocarte en el hacer. ¿Cuáles son las cosas que se tienen que ejecutar para efecto de tener los resultados, que es el tener, que había dicho previamente? Pero para que estas dos cosas hagan sentido y puedan llevarse a cabo a los niveles de performance que tú esperas, sin duda el tema del ser, pues tienes que prestarle atención, porque al final hay cosas que ya están automatizadas, hay cosas que ya las hace un robot o una inteligencia artificial, o que las hace algún proceso robotizado como un RPA o algo así por el estilo, pero hay muchísimas cosas que las hacen a través del talento de miles de personas. Si de pronto no atiendes estas necesidades, que es un poco lo que hace el Change Management, el Change te dice, oye, a ver, vamos a hacer el mapa, nos lo decías en las etapas, ¿no? Vamos a hacer el mapa, y del mapa vamos a ver los impactos, hablabas tú de impactos. Así es. Y tienes que medir el impacto a nivel técnico, el impacto a nivel procesos, el impacto a nivel cultura. Correcto. Y el impacto a nivel qué hacer. Pero ya que mediste estos ahora, y oye, ¿y el impacto al ser qué onda? ¿Cómo vas a tocar a la gente? ¿Cuáles son esos elementos? Y creo que obedece un poco todo esto, esta historia que nos platicas, Alberto, para que quienes están de aquel lado escuchándonos empiezan a hacer un poco de reflexión. Oye, si yo quiero que un proceso entre como cuchillo en mantequilla, o que tenga muy buenos resultados, o que sea sencillo adoptar, me gusta esa palabra, adoptar, ¿no? Para las personas que tengo en mi equipo, en mi organización, pues entonces es, oye, ¿y cómo me involucro en el proceso de cambio? ¿A dónde tengo que levantar la mano? Porque sin duda, pues el no hacerlo puede tener algunas consecuencias. Y aquí viene un poco la pregunta, Alberto. De tu experiencia, creo que pareciera obvio que hay consecuencias de si no hacemos change management, ¿no? Pero cuéntanos alguna historia por ahí que te haya tocado estar. Mira, hay muchas historias de... Ajá. Hay muchas historias de terror sobre la falta de esquemas. La que me ha tocado ver varias veces es cuando una organización invierte mucho dinero en un esfuerzo, en una tecnología, etcétera, y al final queda en desuso. Me ha tocado ver varios casos, por ejemplo, de ERPs muy caros, como el caso de SAP, en donde se implementa y fracasa. La gente al final no lo usa. Y por más que presionan, la gente no lo usa. Llega un momento en donde la gente mejor abandona el esfuerzo, ¿no? O casos donde tú tienes la herramienta y medio la usas, ¿no? Medio la usas. Haz de cuenta, si tienes una funcionalidad de 10, usa solamente 5. Imagínate el costo de oportunidad que tiene si tienes 10 a que solamente uses 5. Yo recuerdo un caso, por ejemplo, una implementación de SuccessFactors como un RP de capital humano, como al final solamente de todos los módulos que se implementaron, solamente usa el módulo de los objetivos y es prácticamente metas los objetivos cada año. Entonces dices tú, espérame, estás pagando, pues, por cierto, están pagando una licencia. No sí, claro. Entonces, pero déjame decirte que aparte yo no me centraría nada más en el impacto financiero. Yo me centraría en el impacto psicológico que tiene que una persona no tenga ese cambio exitoso. Eso que nosotros lo mencionamos lacónicamente como los vacunamos, están vacunados. Ese vacunado, bueno, no, ahorita estamos de moda con la vacunada, pero aquí es vacunado de que no jala. Entonces, nosotros como gestión de cambio, ir ante un ambiente así, nos representa un doble esfuerzo. Que la gente, ya vienes con otra cosa, no va a jalar, no va a jalar. Sí, claro. Y es nosotros cambiar eso, nos cuesta doble trabajo, porque tienes que demostrar a él que es posible cambiar, que es posible hacer las cosas bien y que es posible que esto funcione. Y ese efecto puede ser tan impactante que si no haces una buena estrategia de gestión de cambio en esa segunda oportunidad, puedas volver a fracasar. Estamos haciendo ahorita una intervención en una compañía que ha fracasado 3 veces. 3. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta y es real lo que te estoy diciendo, es un caso real. Imagínate 3 fracasos. O
sea, que de alguna manera no jalaron, por alguna razón. No con la misma herramienta, debo ser claro. Fueron diferentes herramientas, pero al final eran procesos de adopción tecnológica. Ninguno de los tres jaló. Lo tuvieron que abandonar. Llega un cuarto, imagínate nada más el efecto psicológico que hay. Entonces, hablando de consecuencias de no hacer ejecución del cambio, tu proyecto se puede ver, o tu inversión se te puede caer, y eso trae como consecuencia pérdidas para la empresa. La gente se desmotiva, la gente se... Y ¿sabes quiénes son los más afectados? Quienes participaron en el proyecto. Por ejemplo, los key users, los power users, o como les quieras llamar. Ellos le dedicaron horas desveladas al proyecto. Y te hablo de, mientras más grande sea, te hablo de mucha gente. Y esa gente queda al final, oye, ¿de qué sirvió todo el extra esfuerzo que puse? La frustración, ¿no? La frustración que generas es una cosa horrible. Entonces, las consecuencias, créeme, que son fatales. Por eso, en este momento, me da mucho gusto que cada vez las empresas están teniendo más conciencia de que es importante un proceso de gestión de cambio estructurado cuando vas a hacer un cambio. No en todas, y por ejemplo me llama la atención quienes capitanean los esfuerzos, por ejemplo, en el caso de adopción tecnológica, son las áreas de TI, no las áreas de capital humano. Sí. Entiendo que es una adopción tecnológica y al que la trae es TI, pero quien se ve totalmente impactado por un proceso de cambio es el área de capital humano. Uh-huh. Capital humano tiene que tomar un rol más activo en los procesos de transformación. O sea, no es por ejemplo, la transformación de la cultura digital las están liderando las áreas de TI. Y es muy importante que las áreas de capital humano también vayan a pensar en esto digital. O sea, que no es nada más los procesos de día con día que tienen que ver con el capital humano, sino que de alguna forma vayan e intervengan en la cultura digital. Y es muy importante que esto evolucione en las áreas de capital humano. Sí, sin duda. Sin duda. Al final, como que el hecho de que esté el factor humano es clave. O sea, ya cuando le prestas atención a estos momentos y puedes determinar en el tema de talento qué implicaciones tiene, esa parte es fundamental. Fíjate que otro tema por ahí que me tocó ver en alguna experiencia es, hay un proceso de transformación y como dices, se mete el área de ingeniería, se mete el área técnica, TI, y dicen, esto es lo que se va a implementar, ¿no? Buenísimo, sensacional. Pero de pronto cuando empiezas a ver, oye, no jala, no trae la productividad que quisimos, que queremos, no trae tal, y te metes a ver el diagnóstico, empiezas a ver, oye, pues pero sí dimos los entrenamientos, y fíjate que estuvo bien interesante esa porque empezamos a ver y dices, oye, sí, nada más que no entrenaste a la persona correcta. ¿Cómo? Pues si son expertos. No más que antes el perfil que tú tienes es un perfil a nivel secundaria, algunos preparatoria, y estaba muy bien cuando tenías tecnología de control numérico y algunas cosas eran analógicas. Pero ahorita que traes robots, que tienes que empezar a ver sensores, servomotores y quién sabe cuántas cosas más, este perfil ya no te da. Lo vas a tener que entrenar 4, 5, 7, 27 veces y como dices, de los 10 que puede utilizar, te va a dar 4, te va a dar 3, te va a dar 5, pero no te va a dar el 10. Entonces también a veces mi percepción es, no necesariamente todos los jugadores están en el proceso de change management para poder blindar eso, y creo que esa parte es bien importante, porque de pronto ya cuando te traes al de HR, como decíamos, ¿no? Y hace una evaluación de cómo está el perfil antes y después, puede haber algunos insights importantes. Te traes al de Learning and Development y le dices, oye, este es el reto, así está, así queremos estar, ¿qué tenemos? ¿Cuál va a ser? Porque hace rato me encantó lo que dijiste. Es un tema técnico, previo al Go Live te entreno, pero si es un tema cultural, necesito empezarte a darte las dosis paulatina y periódicamente, antes, durante y después del proceso,
porque al ser temas culturales, el impacto es extremadamente superlativo, no solamente es, ahí te va la máquina, aplicas y se acabó, ¿no? Sino trae un challenge bien interesante de mediano o de largo plazo. No sé ahí, Juan, cómo lo ves, pero creo que está bien interesante cómo vamos desdoblando los puntos, ¿no? Sí, no, sin duda el change management bien aplicado potencializa las posibilidades que tiene la organización al implementar cualquier cambio cultural y en este caso cambio hacia una cultura digital, ¿no? Porque justo me regreso a cuando hablaba Alberto de las competencias, lo importante que es que entonces les desarrolles a la gente las competencias, porque a lo mejor puede tener secundaria, pero si le vas desarrollando las competencias a través del tiempo, desde antes, durante y después, pues eso va a hacer que cada vez aproveche mejor la tecnología y realmente viva ya en una cultura pues digital y cada vez más evolucionada, ¿no? Y está muy bueno el tema, sin embargo, pues el tiempo, como siempre, se va cortando. ¿Qué le recomendarías, Alberto, ahora sí que a la gente que nos está viendo, escuchando, para hacer un buen change management? Bueno, la recomendación directa es pues asegurar que un especialista que conozca la materia pueda acompañarlos en este proceso. Y me refiero a un especialista serio, que esté certificado. Inclusive nosotros en la ACMP, Association of Change Management, nosotros en el capítulo México tenemos toda una serie de actividades de actualización, etcétera, etcétera. Entonces, yo les sugeriría, si vas a hacer un cambio, tienes pensado hacer un cambio, acompáñate de un profesional o también métete a la disciplina, ¿no? Esta disciplina no es ni de psicólogos es cualquier persona de cualquier especialidad puede hacer change management siempre y cuando esté calificado. Entonces, la otra posible recomendación es métete, certifícate, aprende, pertenece a una asociación como la que tenemos en el capítulo México, entérate, vívelo, y en ese momento tú vas a poder hacer un buen esfuerzo para poder ayudar a tu organización a que haga cualquier tipo de cambio, porque nos hemos enfocado mucho en los cambios de la parte tecnológica y de adopción, pero por ejemplo los cambios culturales, tú puedes ayudar mucho a tu organización a hacer un cambio cultural. Primero es importante que se defina qué cultura se quiere, o sea, al final, o sea, qué cultura quieres implementar. Porque todo el mundo hablamos de cultura digital, cultura digital. Las culturas digitales no pueden ser estándar. Tu empresa tiene que tener una cultura digital particular, o sea, propia de tu empresa. ¿Por qué? Porque tiene diferentes enfoques, diferentes productos, etcétera, etcétera. Entonces, como a quienes escuchan, es muy importante que vivan un proceso de gestión de cambio bien hecho. Me refiero a que vemos mucha gente que, no, pues ahora tú te vas a encargar de change management y lee a ver qué es y a ver qué haces, ¿no? Y medio que le hacen. Y ese problema es que luego fracasan las cosas por no hacer un proceso serio, profundo, se quedan a un nivel muy superficial. Entonces, vale la pena porque tampoco es algo altamente complicado, porque no lo es. Yo creo que es posible que tú te puedas aprender y certificar en metodologías, que puedas entender cómo es esto y que pueda ayudar a tu organización. Entonces, pues yo los invito a que lo hagan y los invito a que eventualmente puedan interesarse por el tema, inclusive si quieren puedan pertenecer a nuestro capítulo y de esa manera puedan entender un poquito mejor qué es eso del cambio y que puedan ayudar a sus organizaciones a hacer el cambio. Buenísimo. ¿Qué opinas, Héctor? No, pues la verdad es que está bien interesante el tema, Alberto. Juan. Trae un reto bien interesante porque hace unos días conversaba con una amiga y me decía, el tema es que ahora que lo sabes ya no te puedes hacer pato. O sea, ahora que ya sabes el tema, no puede ser, y lo decíamos sobre otra situación, ¿no?
me decía, es que ya cuando lo conoces, y justo Grow Together tiene como este credo, yo lo podría decir, porque el tema es, invitamos a usuarios o personas expertas como Alberto el día de hoy para que nos comparta un poco de su conocimiento. Y a lo mejor en esta sesión no vamos a tener todas las respuestas que esperamos, pero creo que el elemento de curiosidad intelectual te conecta con el tema. A ver, ya me cayó el 20. ¿Hubo alguna frase clave, Alberto, que dijiste? ¿Algún comentario clave que movió alguna fibra en la mente del líder que nos está escuchando ahorita, ¿no? Y en ese momento es, caramba, yo no había considerado eso. ¿Y qué es lo que sigue? Ya bien lo decías ahorita, oye, pues acércate a un experto, empieza a conectar, porque ya no puedes ser indiferente en el momento en el que sabes que hay una metodología que te ayuda a acompañar un proceso de cambio, que te ayuda a ser más eficiente, que te ayuda a conectar. Entonces, la verdad, muy contento de tenerte por segunda vez. Creo que va a haber una tercera, no lo duden. No, que nos acompañes otra vez, Alberto. Y como saben, queridos amigos, pues en Grow Together tenemos una muy buena costumbre y el día de hoy nuestro querido Juan Bernal nos va a compartir los puntos más relevantes, así que ve corriendo por tu pluma, por tu papel o en el celular, ya decíamos, en algún momento o en algún lugar ahí digital para que tomes nota del resumen con Juan Bernal. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas noches nuevamente. Estuvimos hoy con el gusto de estar en el episodio número 48 de Grow Together, que se trata de cómo administrar el cambio en la transformación digital, que nos ha acompañado Alberto Raigosa como experto en el tema. Y pues nos platicaba primeramente que esta es una disciplina, una práctica que nace hace varios años, que toma aspectos de psicología, de DO, para pues cómo gestionar el cambio en las organizaciones, cómo acompañar el cambio, ir de la mano con la organización para implementarlo, y que hay organizaciones como ACMP que lo que hacen es pues agrupan las metodologías, generan certificaciones y hacen que pues esto sea realmente una disciplina como tal y no pues lo que se nos ocurrió ayer para pues ver cómo la gente toma mejor el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque parte del cambio tiene que ver con desaprender y aprender, ¿no? Desaprender lo que ya no es útil en ese momento y aprender lo nuevo que viene que hay que cambiar. Y también tiene que ver no solo con tecnología, sino atrás de eso, pues con nuestros propios hábitos y cambiar los hábitos de nosotros. Ya sabemos por experiencia propia que no es nada sencillo, ¿no? Es complejo porque los seres humanos somos complejos. Y entonces el change management en una organización no es hacer que toda la organización cambie, es que cada una de las personas, cada uno de los individuos, cada uno de los colaboradores de esa organización, pues genere esos cambios. Y también nos decía Alberto que, o sea, ¿por qué hacer change management y quién lo debe hacer? Bueno, pues ¿quién lo debe liderar? Inicialmente, pues la alta dirección, ¿no? Si la alta dirección de la organización lo compra, vamos de gane. Si alguien no lo compra, pues hay que ver cómo le hacemos para que lo compre y pues sea uno de nuestros sponsors en el proceso. Debe ser un proceso racional y planeado que involucra a toda la organización, no solo las personas, por ejemplo, hablando de un cambio tecnológico, que usan la tecnología, que usan la computadora, que usan el dispositivo, que usan lo que vayan a usar, sino todos aquellos que son impactados por eso, ¿no? Desde la persona a lo mejor que, oye, es el chofer que lleva el embarque de una planta a otra, pues hay que explicarle por qué es importante que siga en proceso, por qué es importante que se espere a que cuando el camión pase por un lugar, el lector lea lo que tiene que leer, ¿verdad? Porque si no, atrofia todo el proceso. Y a veces cuando no lo hacemos, pues tenemos ese rezago o eso que no funcione la implementación como tal. Obviamente es normal tener una resistencia a salir de la zona de confort. Siempre estamos pues, más cómodos ahí, por algo se llama zona de confort. Y para eso no hay que tampoco inventarnos nada, hay que prepararnos, hay que usar herramientas, metodologías y procesos que organizaciones como ACMP pues nos ayudan, ¿no? ¿Y qué es importante o qué etapas o qué elementos son importantes tomar para el cambio? Pues lo primero que hay que hacer es dimensionar el cambio, ¿no? ¿Qué impactos va a tener en la organización? ¿Es chiquito, mediano, grande? ¿Cómo prepararnos bien? Tener una lectura de quiénes son los involucrados, quiénes son las audiencias, quiénes son los impactados, cómo vamos a comunicar, cómo obtenemos realmente el sponsorship de la gente clave, líderes claves, inclusive líderes no formales que nos pueden ayudar en todo esto, para también hacer sensibilización de esa gente, que esa gente nos ayude en eso, cómo activamos incluso redes de agentes de cambio
que nos platica, me gustó mucho la analogía con la levadura de un pan, ¿no? Son los que nos ayudan a que el pan se esponje, a que el pan sepa, tenga una mejor consistencia. Eso es lo que son los agentes de cambio, para tener una implementación y ya durante la implementación seguir con el manejo del cambio. La capacitación es una parte que puede no solo ser durante la implementación, en algunos casos es antes, durante y después, ¿no? O sea, inclusive, luego yo diría constantemente, ¿no? Porque si no, luego con los cambios que tenemos en las organizaciones, alguien se perdió. ¿Y por qué se hace así? Pues porque así lo hacía el que me entregó, o así me enseñaron a hacerlo, o así yo lo hacía en la compañía anterior, ¿no? Y pues a veces eso no ayuda. Y sobre todo una parte bien importante de la que hemos hablado es la habituación, ¿no? Cómo formamos hábitos que nos ayuden a que el cambio se dé de una mejor manera. Ahora, ¿desde cuándo existe esto del change management? La realidad es que los cambios existen desde siempre. El cómo los gestionamos y el cómo tenemos metodologías y aprovechamos esas metodologías que seguramente vienen a raíz de experiencias y de la psicología y del desarrollo organizacional, pues lo vamos generando, pues tiene menos tiempo, ¿no? Es más cercano, pero pues nos ayuda en cómo acompañamos, aceleramos una transformación realmente a una cultura digital, ¿no? Porque una cultura digital, pues sí, estamos hablando de cosas pues mucho más allá. Y uno de los elementos que a mí más me gustó y me llamó la atención es, oye, ¿cómo generamos, cómo uno, sabemos cuáles son las competencias digitales que debe tener la gente? Dos, ¿cómo sabemos en qué nivel están? ¿Cuál es el nivel esperado para la gente en cada una de las posiciones? No es que porque no es solo la tengo o no la tengo, ¿en qué nivel la tengo? ¿No? Y entonces, dependiendo en qué nivel la tengo, oye, y contra mi rol, es el nivel que la debo de tener, es más alto, es más bajo, y entonces, ¿cómo seguimos entrenando a la gente para que las tenga, para que las trabaje, para que se dé cuenta de lo que tiene que mejorar? Y en algún momento hablamos también de cómo los líderes de las organizaciones es importante, con una pregunta ahí que nos hizo Edwin, de cómo es importante que con los líderes, pues, o como líderes más bien, somos esos líderes servidores, esos líderes conscientes, líderes facilitadores, que ayuden a la gente en una transformación, porque como dijimos, el cambio no es que nos guste y no es que todos estemos, ay, sí, quiero cambiar y quiero cambiar mañana, ¿no? La verdad es que no. Es más, si no hubiera habido pandemia, muchas cosas no hubieran cambiado, ¿no? ¿Por qué? Porque estábamos muy cómodos, estábamos todos en una oficina, sentados. Hoy, pues estamos en otro nivel, ¿no? Ahora, ya para ir cerrando, hablando de las consecuencias de no hacer un buen change management, es, oye, pues cómo no, pues no estamos aprovechando el potencial real de las herramientas que estamos usando o que están siendo implementadas, no solo como impacto financiero y económico para la organización, es decir, oye, no nos generó los ahorros que queríamos o no nos generó los impactos económicos que queríamos, sino inclusive los psicológicos, como decíamos, la gente que damos vacuna de, ay, ahí viene otro cambio, ahí viene otra herramienta, seguro va a ser igual que la otra. Sí, vamos a los entrenamientos y hacemos como que la usamos, pero seguimos usando nuestras herramientas, nuestros papelitos, nuestras hojas de cálculo, a veces manuales, a veces digitales, ¿no? Pero no evolucionamos a eso mejor. Y hablábamos del involucramiento que no solo, a veces por ser una implementación de tecnología, TI es quien la lidera. Como líderes de recursos humanos, como líderes de capital humano, nos involucramos porque pues es un impacto cultural. O sea, no es llegar y, como dijo Héctor al principio, es un plug and play, no es conecto, ya jala y ya, no es, si llegó para conectar, tengo que saber cómo conectar, a qué frecuencia la debo conectar, si debe ser volteando para aquí, para allá, y eso tiene que ver con cultura, con hábitos, con eso que hablamos, ¿no? Y finalmente nos compartía Alberto recomendaciones para poder acompañar este cambio. Y bueno, nos decía, oye, pues realmente si no sabes mucho de Change Management, esto no es de que te leas un libro y ya quedó, ¿verdad? Ayúdate de especialistas. Hay especialistas certificados que te pueden ayudar y acompañar en el cambio. Ahora, o tu organización no está posibilitada en eso, o quieres adueñarte tú de tal manera que tú lo quieres hacer, no te improvises. También tú entrénate, certifícate, apréndete, vívelo, vive las experiencias y entonces acompaña así de una mejor manera el cambio en tu organización. Ese sería el resumen. No sé si me faltó algo, Alberto. No, excelente resumen, Juan. Excelente. Creo que captas las ideas principales de lo que comenté. Y esto último que dijiste es clave.
Si puedes, accede a un especialista. Si no, prepárate, que no seas improvisado para que ayudes a tu organización en un cambio. Muy bien, buenísimo, pues muchísimas gracias nuevamente, Alberto, muy contentos de tenerte por acá otra vez en este episodio número 48. Recuerdan, síganos en redes sociales, ahora sí que denle like, síganos para que les aparezcan ahí los recordatorios de estas sesiones que a veces son lives, a veces son grabadas, pero que tenemos normalmente todos los miércoles, y pues seguramente nos quedan algunos episodios de esta temporada de transformación digital. Arrancaremos con una nueva temporada en unas 3-4 semanas, más o menos, y pues acompáñenos, ¿no, Héctor? Así es, Juan, estamos preparando la 5ª temporada, entonces nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto, muy amables. Sensacional, muy bien, mira, aquí te mandan saludos antes de que nos vayamos. Diana Herrera, muy interesante. Gracias, Diana. También nos dice Cecilia Morales, excelente resumen, Juan, sensacional. Gracias. Pues muy bien, queridos amigos de Grow Together, nos vemos en la siguiente, que haya éxito para todos. Hasta luego. Hasta la próxima. Saludos. Y bueno, ¿tomaste nota? ¿Qué vas a hacer por ti? Gracias, contamos contigo para transformarnos juntos. Grow Together MX. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube y Twitter como Grow Together MX, en Instagram como Grow Together MX1.